have 4 points that I would like to make this evening. Son 4 los puntos esenciales que quiero compartir con ustedes esta noche. 4 reasons I keep faith even in unexpected situations. 4 razones para sostener y mantener firme la fe a pesar de tener algunas situaciones inesperadas. First, I turn to the Bible. En primer lugar, me vuelvo a la Biblia. And I see God's power and goodness there. Yo veo ahí escrito el poder y la bondad de Dios. Second, I look at nature. En segundo lugar, contemplo la naturaleza. And it points to something more than just pure naturalism. Y encuentro que ella señala algo más que el puro naturalismo. Third, I try to find the relation between the two. Y en tercer lugar, yo procuro encontrar la relación entre las dos cosas. And I accept my own human limitations. Y acepto que como ser humano soy limitado. And fourth, I treat people well in the process of studying. Y en cuarto lugar, yo trato bien a las personas que, igual que yo, están en el proceso de estudiar estos temas. And I find that in all of that, the Sabbath is a symbol for me. Y encuentro que en todo esto el sábado sirve como un símbolo para mí. It's a symbol of resting from having to worry about it. Es un símbolo de reposo que me dice que no tengo que preocuparme y resolver todo. It's a symbol that we worship the Creator instead of the creation. Es un símbolo que nos recuerda que adoramos al Creador y no a la creación. It's a symbol that God is wiser than we are. Es un símbolo que nos enseña que Dios es más sabio que nosotros. It's a symbol that God is the Lord of our time. Es un símbolo de que Dios es el Señor de nuestro tiempo. And it's a symbol that God is a personal God who set aside a time to be with us. Y es un símbolo de que Dios es un Dios personal que ha apartado un tiempo cuando Él se encuentra con nosotros. Okay, so part number 1 is looking at the Bible and God's character. Así que en primer lugar lo que hacemos es estudiar la Biblia y el carácter de Dios. How do we understand God's goodness in the face of the evil that we see around us? ¿Cómo podemos seguir creyendo en la bondad de Dios a pesar del mal que nos rodea en el mundo? I was asked this question by one of my physics colleagues in Moscow when I was working there. Esa pregunta me la hizo uno de mis colegas en Moscú cuando estaba trabajando allí. And it made me do a lot of thinking. Y me hizo pensar mucho. More recently, my brother pointed out an interesting book. Más recientemente mi hermano me hizo conocer un libro interesante. The Most Evil Men and Women in History. El libro tiene que ver con los hombres y mujeres más malvados de toda la historia. So what would be some examples of that? ¿Cuáles serían algunos ejemplos de estos personajes? Hitler? Hitler, Stalin? Stalin. Some of the other people in the book include Idi Amin in Uganda. Algunos de los otros personajes del libro incluyen a Idi Amin, el de Uganda, Vlad Dracula. Drácula. I don't know whether you've heard of Rasputin, but that was in the list. Rasputin, de Rusia, fue uno de la lista. How do we deal with this kind of evil if we serve a good God? ¿Cómo podemos nosotros entender un Dios bueno que permite que exista gente tan mala? How do we understand what appears to be evil in nature? ¿Cómo podemos entender lo que parece ser mal, crueldad en la naturaleza? Did God create sharks as killing machines? ¿Creó Dios los tiburones como máquinas para matar? This has been a classic question about how to deal with evil. Es una pregunta clásica cuando se trata de qué hacer con el mal que existe en el mundo. It was a question that Charles Darwin had. Carlos Darwin también se hacía la misma pregunta. It was hard for him to believe in a good God when his child died of typhoid. Le resultó para él muy difícil creer en un Dios bueno cuando vio a su hijo morir de tifoidea.
And he gives a classic example of the evil he saw in nature. Y él menciona un ejemplo clásico del mal que él contemplaba en la naturaleza. There is a wasp that lays its eggs inside a caterpillar. Hay una avispa que pone sus huevillos en una oruga. The eggs hatch into larvae, Los huevos nacen, se convierten en larvas and they eat the caterpillar from the inside out. y se comen la pobre oruga desde dentro para afuera. He said, did God design the wasp to be that way? Darwin se preguntaba, ¿Dios diseñó la avispa para hacer eso? Stephen Weinberg, in his book on Dreams of a Final Theory, Stephen Weinberg en su libro Sueños de una teoría final says, I can almost believe in a good God when I see the beauties in nature around me. dice, yo casi puedo creer en un Dios bueno cuando contemplo la belleza de la naturaleza que nos rodea. However, the God of beauty would also have to be the God of birth defects and cancer. Pero también el Dios de la belleza tiene que ser el mismo Dios de los defectos de congénitos y el Dios del cáncer. So how do you make sense out of suffering? ¿Cómo podemos entender, pues, el sufrimiento? I would suggest that ultimately evil does not have an explanation. Yo quisiera sugerir que en último caso, en última instancia, el mal no tiene una explicación. To explain it is to excuse it. Porque si lo explicamos sería como justificarla. But there are several clues about evil we can gain from studying origins. Pero hay ciertos indicios, ciertas ideas acerca de esto que podemos lograr al estudiar orígenes. And I will suggest 6 different clues. Quisiera indicar o señalar 6 diferentes pistas. First, we find that God made a good creation. En primer lugar, descubrimos que Dios creó un mundo bueno. Evil is not God's fault. El mal no es la culpa de Dios. Second, God gave humans free will. En segundo lugar, Dios dio a los seres humanos libre albedrío. He wanted humans to freely love Him. Él quería que ellos lo amaran libremente. But with that comes the possibility of bad choices. Pero con eso viene la posibilidad de tomar malas decisiones. Third, the flood is an example of how God deals fairly with evil. En tercer lugar, el diluvio es un ejemplo de la manera como Dios maneja o trata el problema del mal de una forma justa. The fourth clue is the incarnation. La cuarta pista es la encarnación. The evil is felt by the Creator along with His creation. Que Dios siente el mal, sufre por el mal junto con su creación. The answer to suffering is not something, but someone. La respuesta al sufrimiento no es algo, sino alguien. We don't need to know why as much as to know that someone cares and understands. No tenemos que entender el por qué, tanto como que necesitamos entender que a alguien le preocupa por nosotros, que alguien compadece de nuestra situación. In the book Education, it says the cross is a revelation to our dull senses of the pain that from its very inception sin has brought to the heart of God. En el libro de la educación dice que la cruz es una revelación para nuestros sentidos entorpecidos del dolor que el pecado ha causado al corazón de Dios. The fifth clue is evil is limited in time. La quinta idea es que el mal está limitado con respecto al tiempo. And it's right in our name as Seventh-day Adventists. Y eso está incluido en nuestro nombre como adventistas. Seventh day refers to a recent creation Lo del séptimo día se refiere a una creación reciente and a recent entrance for evil. y una entrada reciente del mal en el mundo. Adventist refers to a short future. Adventista contempla un futuro también limitado o corto.
and a soon restoration to the good. y que pronto vendrá una restauración del bien. The final clue is a recreation. La última idea que quiero compartir es en cuanto a la recreación. If God could create a good world in the past, He can recreate a good world in the future. El Dios que fue capaz de crear un mundo bueno en el pasado es capaz de recrear un mundo bueno en el futuro. So this is my number one impetus for studying the natural world. Así que esto es lo que me impulsa más que cualquier otra cosa para estudiar el mundo natural. My picture of God is a good God. El cuadro que yo tengo de Dios es un Dios bueno. And as I look at the natural world, I see the evidence of the goodness, Al contemplar el mundo natural, yo veo evidencias de esa bondad. but I also want to understand the evidence for the bad things that I see there as Pero well. también quiero entender las evidencias para entender las cosas malas que también veo. And how God wants to get the bad stuff over as quick as possible. Y cómo es que Dios quiere acabar lo más pronto posible con el mal. Second, what do I find as I study the natural world? En segundo lugar, ¿qué es lo que yo encuentro al estudiar el mundo natural? There I see God's power. Ahí contemplo el poder de Dios. And as was mentioned this morning, Tal como se mencionó esta mañana, the modern scientific approach seems to be based upon a Judeo-Christian worldview. la forma como la ciencia moderna se aproxima a la ciencia parece que tiene ciertas bases en el punto de vista judeo-cristiano. The founding fathers of science were Christians. Los padres que establecieron la ciencia fueron cristianos. And as I look at science, I see many examples of the need for something more. Y al estudiar la ciencia yo encuentro muchos ejemplos de la necesidad de algo más. In the book Education, Mrs. White says that nature and the Bible should speak in harmony. En el libro La Educación, la hermana White dice que la naturaleza y la Biblia deben de hablar con una sola voz. So this is the third part of my understanding. Así que esta es la tercera parte tercer componente de mi de forma de entender. Number one, I Número uno. accept the Bible. Acepto la Biblia. Number two, Número I dos. see nature as God's handiwork. Yo veo que yo considero la naturaleza como la manifestación de las obras de Dios. And number three, I try to find the relation between the two. Y número 3, yo procuro encontrar la relación entre las dos cosas. One of the things that's helped me understand that is the need for something more. Una de las cosas que me ayuda a entender esto es la necesidad de tener algo más. So I have a story to go along with that. Ahí les voy a compartir una historia acerca de esto. When I was in college, I decided it was time to get married. Cuando yo estudiaba en la universidad, pues llegué a la conclusión que ya era tiempo que yo debía And contraer matrimonio. as a scientist, I decided I'd use the scientific method to decide who to get married to. Así como científico, pues yo decidí usar método científico para escoger mi esposa. So I made a list of what I was looking for in a wife. Sí, primero me formé una lista de lo que yo buscaba en una esposa. I made a list of the available young ladies. También hice una lista de las señoritas disponibles. I put it on a big piece of paper, Lo coloqué en una hoja grande de papel and I started filling in the squares. y empezó a llenar las cuadrículas. If I had it to do today, I'd use an Excel spreadsheet. Si yo tuviera que hacerlo hoy, usaría una hoja de cálculo de Excel. I decided who I wanted to get married to. Con eso decidí con la que me quería casar. I asked her on dates. Le pedí que saliera conmigo. I asked her to marry me. Le pedí que se casara conmigo We got married. y nos casamos. And last December, we celebrated our 40th wedding anniversary. Y el diciembre pasado cumplimos 40 años de matrimonio. So the scientific method worked. Así que el método científico funcionó. However, my wife has taught me a few things in those years. Pero mi esposa se ha encargado de enseñarme unas cuantas cosas a través de los años. There is something more than just pure science.
hay algo más que simplemente ciencia. And I have had to learn that as I look at the natural world. Y es lo que he tenido que aprender al estudiar el mundo de la naturaleza. I've learned that I must accept my own human limitations. He aprendido que debo aceptar mis limitantes humanos. I've learned that there can be paradoxes in theology. Yo he aprendido que aún en la teología puede haber unas paradojas. How can God know everything, but yet we have free will? ¿Cómo es posible que Dios puede saber todo, es omnisciente y sin embargo tenemos libre albedrío? How can Jesus be both the creator and a creature? ¿Cómo puede Jesús ser el creador y también una criatura? I have enjoyed a book entitled Your God is Too Small, Y he disfrutado un libro que se llama Tu Dios es muy demasiado pequeño. that often we don't picture how great God is. Significa que muchas veces no podemos considerar realmente cuán grande es Dios. And there are a number of verses that allude to this in the Bible. En la Biblia hay muchos versículos que se refieren a esto. In Isaiah, God says, "My ways are higher than your ways." Isaías dice, mis caminos son más altos que tus caminos. And you remember Jesus told his disciples, "I have many things to say to you, but you can't bear them now." Recuerden que Jesús dijo a los discípulos, tengo muchas cosas que compartir con ustedes, pero no los pueden soportar todavía. And the fourth part of my relation to dealing with uncertainty La cuarta parte de la forma como yo tengo que ver, trato con las incertidumbres, is to try to treat people well in my own faith journey. es que yo trato de tratar bien a las demás personas mientras yo también estoy en un viaje espiritual. I just wrote an article for the General Conference Education Department on how do we share our beliefs. Acabo de escribir un artículo para el Departamento de Educación de la Asociación General sobre cómo compartir nuestras creencias. And I'll give you several examples from that. Y les voy a dar unos ejemplos que están en este artículo. Often in the science and religion discussion, it's trying to show how right we are and how wrong somebody else is. A veces cuando hablamos de temas de ciencia y religión, nuestro empeño es mostrar que nosotros tenemos razón y ellos no. But I found that perhaps there's a better way. Pero yo he descubierto que hay otra forma mejor de tratar el asunto. This quotation I found in a book that my daughter recommended to me. Esta cita la encontré en un libro que me recomendó mi hija. I have put this quotation on a little piece of paper and it's right beside my office door. Lo he escrito en un papelito y lo tengo pegado junto a la puerta de mi oficina. Ok, atraemos las personas hacia Cristo no desacreditando en voz alta lo que creen, diciéndoles cuán equivocados están y cuán cierto estamos nosotros, sino mostrándoles una vez una luz que es tan hermosa que quieren con todo su corazón conocer la fuente de ella. Qué linda cita. And I have found that it's very helpful to offer something positive, pointing them to the light that Jesus shares. Yo he descubierto que resulta muy positivo si yo trato de señalar a ellos algo que Jesús comparte con nosotros. Over the years, I have found that the book Desire of Ages, that talks about the life of Christ, A través de los años he encontrado que el libro deseado de toda la gente es el que habla de la vida de Jesús. has very many guidelines on how to reach out to my scientific colleagues. Ofrece muchas indicaciones de cómo yo puedo alcanzar a la mente y corazón de mis colegas científicos. She emphasizes that it's not so much facts as it is a life to be shared. Ella hace énfasis que lo que tenemos que compartir no es tanto información, sino una vida ejemplar. In the chapter about Jesus at the wedding at Cana, En el capítulo acerca de Jesús en las bodas de Caná,
It talks about Jesus going among the people as one who desired their good. Dice que Jesús andaba entre la gente como aquel que deseaba su bien. And that we need to meet people where they are. Y que tenemos que encontrar a la gente donde se encuentren. In the book Evangelism, En el libro Evangelismo it talks about how do you share. habla de cómo compartir. It suggests that at the outset, don't present to them the most objectionable features first. Dice que al principio no les presente las cosas que son más difíciles de aceptar. Be careful not to condemn people. Tengamos cuidado de no condenar a la gente. And in the 6 testimonies in meeting opposition, Y en testimonio tomo 6. she says, follow other methods than that of condemning wrong. Dice, hay que seguir otro método y no el de condenar el mal. I have a lot of other ideas that I've gained from other sources as well, like from C.S. Lewis. Tengo otras ideas que he recibido de otras fuentes, como el doctor C.S. Lewis. Apparently, in later life, C.S. Lewis abandoned the apologetic approach. Aparentemente en sus últimos años Lewis abandonó la forma de aproximación de apologética. And he turned to storytelling as an instrument to convey great spiritual truths. Y él decidió usar historias para transmitir importantes verdades espirituales. So, how do I deal with the uncertainty? ¿Qué hago yo con las incertidumbres que hay? Why do I continue to believe? ¿Y por qué sigo creyendo? It may be partly based on the evidence, En parte tal vez tiene que ver con la evidencia, but it is often more than that. pero muchas veces es más que eso. And for me particularly, it's because of the character I see that Jesus has. En particular se debe a lo que yo veo del carácter de Jesús. In Desire of Ages, page 261, it says this: En el deseado de toda la gente, 261. To the character of God's Son, Jesus desired the minds of the people to be directed. El carácter de su Hijo, a esta revelación Jesús deseó que las mentes de las personas fueran dirigidas. The reason for belief was based less on the miracles and more on what kind of a person Jesus was. La razón de creer no era tanto los milagros que hacía, sino la clase de persona que era. So, I enjoy studying the Bible and nature, Disfruto estudiar la Biblia y la naturaleza, but mainly as it points me to the goodness and power of God that I see in Jesus. sobre todo porque esto me hace entender mejor la bondad y el poder de Dios que yo veo en Jesús. So, keep that in mind as we're giving other talks about nature this weekend. Así que tengamos en mente esto al estudiar otros temas de la naturaleza durante este fin de semana.